Muy bien, buenas noches nuevamente. El día de hoy vamos a continuar con el tema de funciones. Y para eso pues traigo un material que ya hemos visto algunas de ellas la semana pasada, pero vamos a reforzar esos conceptos que son importantes. Para luego en cursos más avanzados que van a ver cálculo y que sí, pues es como las bases, ¿verdad? El lenguaje que se utiliza después en el cálculo. Bueno, permítanme compartir. El problema es que tengo que estar admitiendo al resto de sus compañeros. Bueno, ¿sí se ve la diapositiva? Sí, maestro. Ok. Sí, profe. Bueno, vamos a continuar la clase pasada, la semana pasada o la sesión síncrona de la semana pasada. Vimos los conceptos de función, ¿verdad? Dijimos que es una regla que asigna a cada número de entrada exactamente un número de salida. Y hablábamos de que a la variable que está en función de se le conoce como la dependiente, ¿verdad? Y a la variable que está dentro del paréntesis o del lado izquierdo de la expresión se conoce como la variable independiente. Así tenemos nosotros expresiones como y igual a x cuadrada, x más 2. El resultado de y igual a f de x, pues sería f de x igual a x más 2. Si quiero saber cuánto es f de 3, pues sustituyo el valor de 3 en donde aparece la x y sumo 3 más 2 es 5, f de 3 es igual a 5. ¿Sí? Esa idea de reemplazos es muy importante en la determinación de los valores funcionales. Otro ejemplo que vimos la semana pasada, dijimos que si la función es g de t es igual a t cúbica más t cuadrada, bueno, pues ¿cómo sustituyo g de x más 1? Donde aparece t, voy a sustituir el x más 1, en el caso particular, pues es x más 1 al cubo, más t cuadrada, que es x más 1 al cuadrado. Aquí lo que tendríamos que hacer es desarrollar este binomio al cubo y este binomio al cuadrado. Si no recuerdan el algoritmo, le llaman algunos, ¿no? Para el binomio al cubo, recuerden que pues es el cubo del primero, ¿verdad? Más, ¿cuántas veces el primero por el segundo? O el cuadrado del primero por el segundo, el cuadrado del segundo por el primero. ¿Quién me dice? ¿Se acuerda del binomio al cubo? Uno por 3, ¿no? Me refiero que si recuerdan el algoritmo, por ejemplo, se los voy a escribir, es el cubo del primero, es decir, de este que tengo ahí aquí es x más 1, este, ¿verdad? Entonces, lo voy a copiar, voy a pegar aquí. Es el cubo del primero, es decir, pues x cúbica, ¿verdad? Voy a ponerlo aquí. Yo voy a cambiar que sea x de t. Entonces el cubo del primero pues va a ser x cúbica. Y luego más
3 veces el primero más 3 veces el cuadrado del primero por el segundo. ¿Cuál es el segundo término de esta expresión de x más 1 al cubo? Pues es el 1. No, el primer término es x, el segundo término es 1. Este es un binomio, es decir, dos elementos que conforman esta expresión. La primera es x, el primer término es x y el segundo término es más 1. ¿Cómo se eleva esto al cubo? Bueno, la manera convencional es x más 1 por x más 1 por x más 1. Existe un algoritmo que me dice que el resultado de esto es el cubo del primero, es decir, elevo x al cubo, va a ser x cúbica. Como tiene signo más, bueno, pues vamos a ponerle más 3 veces el cuadrado del primero por el segundo. 3 veces el 3, el cuadrado del primero, es decir, va a ser x cuadrada. Aquí voy a cambiar x cuadrada. 3 veces el cuadrado del primero por el segundo es 1, entonces pues me va a quedar el mismo resultado, ¿no? 3 por x cuadrada, pues va a ser 3x cuadrada, ¿verdad? Si me... ¿sí? Ese sería el resultado del el siguiente resultado. Y luego, más 3 veces el cuadrado del segundo por el primero. En este sentido van a ser 3 cuadrado del primero, pues es 3 veces el cuadrado del primero, que va a ser 1 al cuadrado, lo voy a tomar de aquí, escribirlo acá abajo. ¿Verdad? Tres veces el cuadrado del primero por el segundo, el cuadrado del segundo por el primero, el primero es x. El resultado va a ser 3x. Más el cubo del segundo. El cubo del segundo pues es 1 al cubo, que va a seguir siendo 1. Bien. Entonces el resultado de esta expresión, voy a ver si obtengo un renglón más. El resultado de esta expresión, ¿cuál va a ser? ¿Cuál es el resultado? Pues es 3x cuadrada más 3x más 1. Perdón. Aquí me falta x cúbica. Este es el resultado de la
de elevar al cubo este primer término, ¿sí? Es el cubo del primero más 3 veces el cuadrado del primero por el segundo, más 3 veces el cuadrado del segundo por el primero, más el cuadrado, el cubo del segundo. Esa es la expresión, ¿sí? La de el binomio al cuadrado, pues es el cuadrado del primero, más 2 veces el primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Lo voy a escribir aquí. Preguntas, jóvenes, si tienen alguna duda, por favor, pregunten. Es 2x, x más 1 al cuadrado. Aquí lo veo. ¿Qué pasó aquí? Así. Sería el cuadrado del primero, que va a ser x cuadrada más x más 1. Ese es el resultado del binomio cuadrado, ¿verdad? Y si aquí lo que me está pidiendo es la suma, pues voy a sumar ambos, ¿no? Este que está aquí, paréntesis, esta expresión corresponde a la original, a esta. Y la voy a poner aquí. En la expresión original, es decir, x más 1 al cubo, pues corresponde a lo que está dentro de este paréntesis, y x más 1 al cuadrado, pues es lo que corresponde a lo que está en el siguiente paréntesis. ¿Qué hacemos enseguida? Nos vamos a quitar los paréntesis y a sumar términos semejantes, ¿sí? Si yo copio esta expresión, la escribo abajo, pero a esta le voy a quitar los paréntesis, no se va a ver alterada, la
la suma porque no existen signos negativos fuera de los paréntesis, ¿están de acuerdo? Si hubiera un signo negativo, pues habría que cambiar el signo de los términos que están abajo, ¿verdad? Ir completando esto. Bien, ¿cómo sumo términos semejantes? Pues es x cúbica, no existe otra x cúbica, pues se queda esta sola. Tal cual, la escribo abajo, ¿verdad? Y luego siguen las x cuadrada, aquí hay una 3x cuadrada y aquí hay otra x cuadrada. 3 y 1, pues son 4x cuadrada. Cambio ese 3 por un 4. Y aquí agrego el signo más. 4x cuadrada. Luego vienen las x, 3x y 2x, pues son más 5x. Y al final 1 más 1, más 2. Ese es el resultado final del producto de dos funciones. Perdón, de la suma de dos funciones. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Voy a escribir el algoritmo aquí del binomio al cuadrado. Es el cuadrado del primero más 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Es esta expresión. Bueno, ¿preguntas? ¿Sí están por ahí? Sí, profe. Ok, no hay dudas. Bueno, continuamos. Vimos también la clase pasada en qué consiste el dominio y el rango de una función. Decimos que siendo muy específicos, muy precisos, muy claros en esto, el dominio consiste en todos los números reales para los cuales la regla de la función tenga sentido. Es decir, sean resultados consistentes, ¿no? Que no sean resultados imaginarios o simplemente difíciles de determinar o imposibles de determinar. Por ejemplo, el 1 sobre 0, si es indeterminado. Entonces, para los cuales la regla de la función tenga sentido. Esto es, la regla proporciona valores funcionales que sean números reales. ¿Cuáles son los números reales? Bueno, pues todos aquellos que están dentro o forman la recta numérica, desde menos infinito, pasando por el 0 hasta el infinito. Cualquier número diferente de 6 en la expresión que tengo yo aquí puede usarse para x. ¿Por qué diferente de 6? Porque si yo utilizara el 6 y lo sustituyera en x, 6 menos 6 es 0. Entonces, 1 entre 0 ya es indeterminado. Esa ya es una función que no tiene sentido. Por lo tanto, el dominio va a ser cualquier número diferente de 6. ¿Sí? ¿Está claro? Y el rango, pues van a ser todos los resultados que formen la sustitución de un número diferente de 6 en la x. Así, si yo considerara que x es igual a 8, pues sería 1 sobre 8 menos 6. Sería 1 sobre 2. Es igual a 0.5, ¿verdad? Si fuera 1 sobre menos 4, bueno, perdón, 1 sobre menos 4, pues sería menos 4, menos 6, menos 10. Sería menos 0.10, ¿verdad? Y así sucesivamente. Eso ya lo hicieron en la actividad de la semana pasada.
El día de hoy vemos un concepto un poco distinto, un concepto novedoso, la determinación de un cociente de diferencia. Este concepto, este elemento que aparece aquí en lo que estoy sombreando, es muy usado, como les digo, en cursos posteriores de cálculo. Simplemente hay que tener presente la determinación de un cociente de diferencia. Aquí hay una diferencia, f de x más h menos f de x, y está entre h, entonces es un cociente, ¿verdad? No es un producto. Un producto sería una multiplicación, este es un cociente. Está dividiendo una diferencia, la diferencia de fx más h menos f de x sobre h. ¿Cómo se determina un cociente de diferencia? Bueno, pues vamos a partir del ejercicio, del ejemplo. Si f de x es igual a x cuadrada, determinar su coeficiente de diferencia. ¿Qué hacemos aquí? Bueno, pues vamos a sustituir, ¿sí? X más h, donde aparece la x cuadrada. Y la x, pues va a aparecer tal cual x cuadrada. Así, por ejemplo, tenemos abajo x más h al cuadrado, que es esta expresión x cuadrada. Y como x la sustituimos por x más h, entonces escribimos x más h al cuadrado. Menos f de x. F de x es igual a x cuadrada, lo escribimos aquí abajo. Menos x cuadrada. Todo eso sobre h, ¿sí? El siguiente paso, pues, es elevar este binomio al cuadrado. Otra vez, regresando al algoritmo del binomio al cuadrado, pues dice que es el cuadrado del primero, más 2 es el primero, por el segundo, más el cuadrado del segundo. Bueno, pues aquí es el cuadrado del primero, x al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, 2 por x por h, 2xh, más el cuadrado del segundo, h cuadrada. Todo eso menos x cuadrada, que es la expresión de f de x. Si x cuadrada fuera negativo, acuérdense que habría que cambiarle de signo aquí, sería menos x cuadrada, pero es signo positivo, entonces queda tal cual, menos x cuadrada. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues vamos a eliminar términos semejantes. Se va el x cuadrada con el menos x cuadrada, se eliminan, ¿sí? Porque tienen signo contrario. Y queda 2x más h, perdón, 2x h más h cuadrada. Lo reescribo del lado derecho entre h. Al siguiente paso le conocemos como factorización, es decir, sacamos un factor común. Aquí hay un factor que es el 2, otro que es la x, otra es la h y otro factor más es la h cuadrada. En esta expresión de arriba yo tengo un factor común. Ese factor común es la h, ¿sí? Porque aparecen los dos términos. Y el 1 que aparece aquí y acá pues está dentro del 2, entonces sería el 1h. Pero como no escribimos 1h, escribimos h, ¿sí? Entonces sería h, paréntesis, ¿sí? Y hacemos 2x h sobre h, pues me queda 2x, ¿sí? Esta h con la h que saqué de factor común se eliminan, me queda 2x. Luego h cuadrada entre h, pues me queda h. Acuérdense de las leyes de los exponentes. Cuando se dividen, los exponentes se restan siendo la misma base, ¿verdad? Y cuando, por ejemplo, aquí yo tengo x, 2x h sobre h, h en el numerador es a la 1 y abajo es h a la 1, entonces se eliminan y me queda 2h. Y en la siguiente me queda h. Por último, la h que está fuera del paréntesis, al dividirla sobre la h que está en el denominador, pues también se hace 1. H sobre h es igual a 1. Por lo tanto, el resultado es 2x más h. ¿Estamos?
¿Preguntas? No, Profe, profe. En el primer paso, la x más h se elevó al cuadrado. ¿Por qué? Porque la x es cuadrada, mira, aquí. Ahora x me dice que va a ser f de x más h, es decir, voy a sustituir x más h, es la regla, ¿sí? La voy a sustituir donde aparece la x, que es aquí. Por eso, x más h lo elevo al cuadrado. ¿Estamos? Ah, ok, gracias. Y en la segunda es menos f de x. F de x es x cuadrada, entonces lo escribo tal cual, x cuadrada. ¿Verdad? maestro, este ejemplo es como el que viene en la actividad, ¿verdad? En el Así es. número, en la letra C, que es F, entre paréntesis X más H, en paréntesis, y está el D también, que es FX más H, cierras el paréntesis, Sí. menos FX, Así es. ¿sí? Sí, porque está dividido en dos ese ejercicio, ¿verdad? Pero ahí la diferencia es que la expresión no es la misma, no es x cuadrada, ¿verdad? Por eso te da un resultado distinto. ¿Sí? Ok. Lo que cambia, por ejemplo, aquí, si f de x es igual a x cuadrada, pues este es el resultado de un cociente de diferencia. Si aquí la expresión fuera f de x es igual a x cuadrada más 1, pues entonces ya va a cambiar, va a ser x cuadrada, ¿sí? Va a aparecer diferente acá, ¿sí? Hay que sustituir el valor de x, donde aparece aquí x más 1 más h, ¿verdad? Todo al cuadrado. El que sí está igual así al ejemplo es la letra E. Ah, ok. Bueno. No sé si usted la pueda ver. Sí, déjame. Pues ya ustedes lo comparan si aparecen iguales, pero igual a este debe de estar esta expresión igual, esta, ¿sí? F de x es igual a x cuadrada. Un cociente de diferencia, pues siempre va a ser el resultado. Si aquí ya cambia, ya no es x cuadrada, sino x más 1 o simplemente x, pues ya va a ser distinto, ¿verdad? Bueno. Sabemos que existen funciones especiales. Las voy a ver rápidamente. Este punto, pues, es únicamente para identificarlas e ir conociéndolas, ¿verdad? O saber que existen. Por ejemplo, la función constante. Nosotros, si tenemos una expresión como la que está escrita aquí, que dice f de x es igual a 2. Bueno, pues esta es una expresión de una función constante. El dominio de x son todos los números reales. Todos los valores funcionales son 2. Así, por ejemplo, si yo digo f de 4, pues va a ser igual a 2. F de menos 5 es igual a 2. F de 100 es igual a 2. Esto lo podemos ver en una función de demanda, por ejemplo, perfectamente elástica. Si ustedes están llevando microeconomía, la función de demanda perfectamente elástica es horizontal. Entonces, sea cual sea la cantidad que se demanda, el precio va a ser el mismo, ¿sí? El precio no cambia, ¿sí? Así decimos f de x, si x es la demanda, si la demanda es 1, es 2, es 3, es 4, f de x es igual a 2, o sea, el precio siempre va a ser 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, ¿sí? En ese sentido, podemos entender un concepto de una función constante. Es una expresión donde todos los valores funcionales pertenecen al dominio de esa función. La segunda perdón. Ay, me brinqué. La segunda son las funciones polinomiales. Una función polinomial, bueno, poli significa varios, ¿verdad? Más de dos, porque es monomio, binomio, trinomio
y luego ya a partir de ahí le decimos polinomio a toda expresión que tenga más de un término. Aunque decimos un monomio, pues es un polinomio, un binomio es un polinomio, un trinomio también es un polinomio. Generalizamos cuando decimos polinomio. Y las funciones polinomiales, pues son las que tienen esta forma. C sub n de x a la n más c sub n menos 1 por x a la n menos 1 más etcétera, más c sub 1x más c0. Ah, caray, eso está medio complicado. Bueno, nos dicen que donde n es diferente de 0 e indica el grado del polinomio. Entonces aquí, este n puede tomar el valor de 1, de 2, de 3. Igual la n en el exponente puede tomar el valor de 1, de 2, de 3, pero no de 0. En el caso que tenemos aquí es 1, ¿verdad? Y en el caso que tendríamos acá fuera 0, pero ahí no aparece la n. Entonces, hasta ahí. C son constantes, bueno, esa n indica el grado del polinomio. C son constantes con C1, diferente de 0, y Cn es el coeficiente principal. Esta explicación puede resultar confusa o muy compleja si no vemos una aplicación. Es decir, aquí yo tengo una expresión, f de x es igual a 8x cuadrada más 2x menos 9. Bueno, pues aquí este 8 asemeja a una c, ¿sí? Este n que está aquí abajo, pues aparecería en este subíndice del 8. Es el que corresponde a este coeficiente o la variable cuadrática, ¿sí? Es decir, 8x cuadrada, que correspondería a uno de aquí. 8x cuadrada. Más 2x, bueno, pues me voy hasta acá abajo, más 2x. Menos 9, C0, pero acá es negativo, queda menos 9. Este es una función polinomial, porque tiene pues más de 2 términos, ¿verdad? 8x cuadrada más 2x menos 9. Los ejemplos que vimos acá atrás, o que vimos en las diapositivas anteriores, en donde la encuentro, es en la parte más arriba. Aquí tenemos una función polinomial, ¿verdad? El resultado de la expresión está de aquí abajo. X cúbica más 3x cuadrada más 3x más 1. Aquí, fíjense cómo las x se van escribiendo de mayor a menor. Tenemos x elevado a la potencia 3, y luego los que vienen a la potencia 2, y luego los que vienen a la potencia 1, y luego cuando no tienen x. Esa es la forma convencional de escribir una expresión algebraica, una función, ¿verdad? Es decir, escribimos primero la variable con el coeficiente, con el exponente más alto, el cual me va a indicar el grado de ese polinomio. En este caso, en el ejemplo que tengo aquí, pues es 8x cuadrada, el exponente es el 2 es el más alto, entonces esta es una función cuadrática y su coeficiente principal es el 8, ¿verdad? En la expresión que tenemos acá arriba es una función cúbica porque tiene el exponente más alto elevado es el 3 y su coeficiente principal es el 1. El 1 de la x me indica que es su coeficiente principal y es de grado 3 o de tercer grado. ¿Está claro? Luego vienen las funciones racionales. Toda función polinomial es una función racional. ¿Por qué le llamamos racionales? Bueno, pues porque están expresados en forma de una fracción. Si yo tengo en esta expresión, voy a separar un poco ahí el paréntesis para que se pueda ver. Si yo tengo x cuadrada menos 6x sobre x más 5, pues esta es una función racional, ya que tanto el numerador como el denominador son funciones polinomiales, ¿sí? Aquí yo tengo, bueno, x cuadrada menos 6x sobre x más 5 es una función racional, pero también es una función polinomial porque ambos términos
o ambos elementos de tanto del numerador como del denominador son funciones polinomiales. Otro ejemplo es 2x más 3. 2x más 3 es una función polinomial, pero también es una función racional. ¿Por qué? Porque si yo la expreso en forma fraccionaria, 2x más 3 entre 1, no se altera la expresión. 2x más 3 entre 1 es igual a 2x más 3. Por lo tanto, esta expresión es una forma racional de la función. Todas las funciones polinomiales, toda función polinomial es una función racional. El siguiente tipo de función es función compuesta. Es aquella cuya regla está dada por más de una expresión. Es decir, hay más de una regla para una función dada. Yo, por ejemplo, tengo f de x. Bueno, f de x va a tener diferentes reglas, ¿sí? Cuando f de x es igual a 2x, bueno, si x es menor que 0. Si f de x es igual a x cuadrada, si 0 es menor o igual que x, menor que 10, o si f de x es igual a menos x, pues me va a dar otro resultado, x mayor o igual a 10. Entonces, esta expresión, simplemente al verla así, entendemos que es una función compuesta. Esta f de x, ¿sí?, está dada por más de una expresión. F de x igual a 2x, f de x igual a x cuadrada y f de x es igual a menos x. El siguiente tipo, pues, es la función de valor absoluto. Recuerden que el valor absoluto, pues, se define como el valor o el número tanto a la derecha como a la izquierda del 0. ¿Sí? Si yo tengo el valor absoluto de menos 3, pues es 3, tanto a la izquierda, que es menos 3, como a la derecha, que es 3. La distancia es 3. ¿Sí? La distancia es la misma, tanto del lado derecho como del izquierdo. Si yo digo el valor absoluto de menos 5, pues es de 0 a menos 5, es la misma distancia que de 0 a 5, por lo tanto el valor absoluto es 5. ¿Sí? De esa manera la expresión o la función del valor absoluto pues es así. F de 19, el valor absoluto de 19 pues es 19. F de 0, el valor absoluto de 0 pues es 0. F de menos 3 cuartos, el valor absoluto de menos 3 cuartos es igual a 3 cuartos. Simple y sencillamente es la expresión en términos del valor absoluto. Bueno, hasta ahí. ¿Por qué sí. Quedó positivo el 3 cuartos en vez de menos 3 cuartos? Porque la distancia de menos 3 cuartos al 0, la distancia es 3 cuartos. Okay. ¿Sí? No el número que aparece en la recta numérica, sino la distancia entre el 3 cuartos y el 0, o el menos 3 cuartos y el 0, es una distancia de 3 cuartos. Es la misma para cualquiera de los lados. Es la misma que para el lado derecho. Ok, gracias. De 3 cuartos al 0 es la misma distancia, ¿verdad? Sí, ok, gracias. Ok. Bueno, hasta ahí, jóvenes, hablamos de los tipos de funciones. Son 5 tipos de funciones que hay que identificarlas, conocerlas y darles algún nombre, ¿no? Esta es una función polinomial, esta es una función constante, aquí hay una función compuesta y acá hablamos de una función de valor absoluto o una función racional, que es la que está expresada en forma de fracción. Haciendo un pequeño paréntesis, así lo trata el autor, habla del concepto de factorial, la notación factorial. Este es un símbolo, ¿sí?, que expresa el resultado de multiplicar los primeros números del que aparece a un lado del signo de admiración. El símbolo R
y luego el signo de admiración que cierra la admiración es una expresión que se lee R factorial, ¿sí? Así esta que tenemos aquí en sombreada, R, y luego un signo de admiración hacia abajo, o el que cierra la expresión, es R factorial. Y R representa un número real, ¿verdad? Un número positivo. Así yo, por ejemplo, si tengo 2 factorial, pues significa que multiplico 1 por 2. Es decir, representa el producto de los primeros R enteros positivos. R puede ser 2, 3, 4, 5, 6, etc. Si yo digo 5 factorial, pues va a ser el producto de 1 por 2, por 3, por 4, por 5, que me va a dar 120. ¿Sí? ¿Cuál es el factorial de 3? ¿Cuál es el factorial de 3? ¿O 3 factorial? 18. 18. Perdón, 3. ¿Cuál será? 1 por 2, 3. Eso es igual a 6. ¿Sí? El factorial de 5, pues ya está ahí escrito. ¿Cuál sería el factorial de 4? ¿Cuál será? 1 por 2, 3, 4. 1 por 2, 2. Por 3, 6. Por 4, 24. ¿Verdad? Ahora, las expresiones factoriales también se pueden multiplicar o sumar o alguna otra operación dada, ¿no? Aquí tengo este ejemplo. 3 factorial que multiplica a 6 menos 5 factorial. Pues lo hacemos en partes. 3 factorial, pues es 3 por 2 por 1. Lo invertí, no tiene ninguna alteración, ¿no? El orden de los factores no altera el producto. 3 por 2 por 1, y luego 6 menos 1 es 6 menos 5 es 1, entonces el factorial de 1 pues es 1. Entonces va a ser 3 por 2 por 1 por 1 es igual a 6. ¿Sí? ¿Cuál es el factorial de 0? Por definición, el factorial de 0 siempre es 1. Eso lo vamos a entender así, ¿no? Por definición, hay que hacer una demostración matemática que no viene aquí en este momento. No se maneja el desarrollo de la demostración matemática y se asume que por definición el factorial de 0 es 1. Por eso si yo divido 5 factorial entre 0 factorial, pues el resultado es 120. ¿Por qué? Porque ya sé acá arriba que 1 por 2 por 3 por 4 por 5 me da 120. Y si el factorial de 0 es 1, pues 120 entre 1, pues es 120. ¿Sí? Bien, de ese material o de ese tema no vienen ejercicios. Sin embargo, bueno, pues aquí lo menciona ya el autor para que ustedes conozcan la notación factorial. Ya para terminar, vamos a ver la combinación de funciones, es decir, cómo se realizan esas operaciones que están expresadas en ese orden. La primera, pues, es una suma. La segunda es una diferencia o una resta. La tercera es un producto y la cuarta es un cociente o una división. Así, por ejemplo, si yo tengo dos funciones, f y g, ¿cómo se define la suma? Bueno, pues f más g de x. Es decir, voy a sumar f de x más g de x, que eso fue lo que hicimos acá arriba, ¿verdad? Sumamos algo parecido a esto, ¿sí? La sumamos. Bueno, si hay dos funciones, creo que ahí vienen ejercicios en
en la actividad, pues hay que aplicar esto, ¿verdad? Tengo la función f de x y la función g de x. Pues lo sumo, simplemente f de x más g de x. La diferencia, igual, f de x menos g de x. Este sí altera toda la expresión de g de x, puesto que hay un signo menos atrás, ¿sí? Hay que tener cuidado con los paréntesis y los signos de la segunda expresión. En la multiplicación, pues, multiplicar f de x por g de x, algo similar lo hicimos acá arriba nosotros, ¿sí? Multiplicamos, bueno, en otra más arriba, no es cierto, no hicimos ningún ejercicio, ¿verdad? Pero bueno, es el del 2, creo que por aquí aparece. Si lo ubican, me dicen, aquí está. Por ejemplo, si yo multiplicara h por 2x más h, pues multiplico h por 2x, 2xh, más h por h, h cuadrada. Es decir, cada término de cada uno de los elementos de la expresión se multiplican por cada término del otro elemento. Si yo tengo x más 1 por x más 1, pues voy a multiplicar x por x y luego x por 1, y luego 1 por x y luego 1 por 1, ¿verdad? Eso lo vimos o lo sabemos en la multiplicación. Y la división, pues, es la operación inversa a la multiplicación. Simplemente divido f de x sobre g de x. Si hay forma de factorizar, pues se factoriza y se eliminan los términos semejantes y se va simplificando la expresión. Muchas de las veces estas operaciones se realizan de manera conjunta, ¿no? Si es una multiplicación, luego resulta que puede hacerse una resta o se puede hacer una suma, o bien puede quedar después de una división alguna forma de simplificarlo a través de sumas y restas. Muy bien, pues hasta ahí es la sesión del día de hoy. Me voy a remitir a las actividades, a la actividad 3. Ejemplo de lo último que mencioné, pues es el ejercicio F. Me dice que f de x más g de x, bueno, f de x es igual a menos 2x más 1 y g de x es menos 4x cuadrada menos 1. Ahí no hay un paréntesis un signo menos que tenga que cambiar, puesto que aquí me está diciendo que es una suma. ¿Sí están viendo la...? No, profe, es otra diapositiva. Ok. Ya llegó muy tarde el compañero, hombre. Lástima. Esta. En el ejercicio F tenemos f de x más g de x. Si se fijan acá arriba, pues es menos 2x más 1, menos 4x cuadrada menos 1. Tal cual las reescribimos aquí, ¿no? Si tienen dudas o no tienen dudas en esto. A ver si lo puedo copiar. Sí, profe. Y la transcribo, la escribo tal cual, le voy a poner paréntesis, eso es importante, ¿verdad? Le ponemos los paréntesis. Luego me dice, más la segunda expresión, pues es esta de acá arriba. Se me fue un signo. ¿Sí? Tengo menos 2x más 1 más menos 4x cuadrada menos 1. Lo único que hacemos es quitar los paréntesis. No cambiamos el signo porque afuera hay un signo más de los dos. Entonces quedan tal cual. Simplemente quito los paréntesis.
Y naturalmente que este más pues tampoco va a existir. ¿Verdad? Entonces la expresión va a ser esa. Sumo términos semejantes. Ahí, entonces queda menos 4x cuadrada tal cual. La voy a ordenar como corresponde. Menos 4x cuadrada. Menos 2x, que es esta de aquí. Y tengo más 1 y menos 1. ¿Qué pasa con esos? ¿Se cancelan? Se quitan. Cancelan. Eliminan. Entonces, el resultado es menos 4x cuadrada menos 2x. ¿Sí? Bien, en la segunda, pues es un producto. En lugar de sumarlos, en lugar de que haya un signo más entre los dos, pues es el producto. Menos 2x más 1 por menos 4x cuadrada menos 1. Y es menos 2x por menos 4x cuadrada me va a quedar 8x cúbica, ¿verdad? Y luego menos 2x por menos 1 me va a quedar 2x. Y luego más 1 por menos 4x cuadrada, pues menos 4x cuadrada, más por menos es menos. Y 1 por menos 1, menos 1. Ese sería el resultado de la multiplicación. Ya para terminar, en la actividad aparecen otra vez ejercicios para determinar el dominio de estas funciones. Acuérdense que el valor de x debe ser, si el valor de x es un número tal, un número real, que permita que la expresión tenga sentido. Si yo divido menos 12 entre 12, pues me va a dar menos 1, ¿sí? Si yo divido menos 12 entre 0, me va a dar algo que no sé qué sea. Entonces, ahí viene ya un resultado que ustedes pueden obtener. De esa manera hay que darle valores a x para que me den el dominio que debe de corresponder y que el rango pues sí sea un número real. ¿Sí? Bien, jóvenes, ese es el tema que teníamos para esta sesión. Espero que hayan resuelto algunas dudas y algunos conceptos novedosos el día de hoy, pues creo que es lo relacionado con la función factorial, ¿verdad? Y también pues repasamos un poco lo que era el binomio al cuadrado y el trinomio, o el binomio al cubo, perdón, ¿sí? Formas de obtener las expresiones de las funciones algebraicas. Muy bien. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues adelante, jóvenes. Si todo está más claro, pues agradezco su presencia el día de hoy. Y si hay dudillas todavía, pues vean el video nuevamente. Espero hayamos podido hacer lo que era conveniente. ¿Preguntas? Sí, profe, yo tengo una duda de la tarea de la semana pasada sobre el score. Sin querer, pues le atiné y me saqué bien el score, pero en la pregunta número 2 no le entendí para sustituir el valor de f de 0. Híjole, no recuerdo esa. Déjame ver si la tengo aquí. Yo aquí la tengo ¿Sí? apuntada. Okay. Pero no, o sea, sinceramente no la pude resolver, más sin embargo en el score le atiné y a la primera y me la saqué bien, pero no la supe resolver. Si quieres, escríbemela o díctamela. Dice, ¿cuál es el valor de f de 0 en la función f de x igual
a 12x menos 9. Se supone que aquí se sustituyen los valores del 0, ¿no? En la función. Se escribe f de 0, en lugar de f de x, se escribe f de 0 igual a 12 y entre paréntesis el 0 y luego menos 9. Entonces 12 por 0 es 0 y el resultado te queda menos 9. Ah, ok. Es que yo lo había pasado igual, directo como 12, por eso me había salido 3. Pero sí, No. ya recuerdo obviamente 12 por 0, pues es 0. Sí, y te queda menos 9. Ok, ¿Verdad? sí. Muy bien. Bueno, la próxima semana vemos las gráficas y pues son una forma de analizar varios fenómenos, ya sea si estamos en el área de económico-administrativas, pues son funciones de ingresos, de costos, de producción, ¿verdad? De oferta, de demanda. ¿Cómo son útiles las gráficas? Pues representan más que como dicen por ahí, ¿no? Representan más que 1000 palabras. Una gráfica es como una fotografía. En una fotografía nosotros podemos ver lo que no pudiéramos a través de una descripción escrita. Es mucho más ilustrativa una fotografía. En ese sentido, las gráficas nos tratan de explicar de una manera más, pues si no rápida, sí más comprensible ciertos resultados de funciones. Por ejemplo, una función de demanda muy elástica, una función de demanda muy inelástica, una más horizontal o más vertical, una función de costos siempre creciente o es una función decreciente. Entonces, vamos a ver la próxima semana algunas formas de gráficas expresadas de funciones que nos ayudan a hacer análisis de una manera más precisa, más eficiente y con mayor entendimiento, ¿verdad? Porque de ahí se pueden obtener resultados y se desarrollan las habilidades del pensamiento como el análisis, la interpretación, la deducción, ¿verdad? Que es muy útil para el desarrollo profesional. Bueno, pues nuevamente les agradezco su presencia el día de hoy y los veo la próxima semana, no sin antes tomar la foto de nuestra sesión. Si me hacen favor de encender su cámara rápidamente para tomar una foto, no importa que estemos un poco, ya son las 9 de la noche y se vale quitarse el accesorio. Bien. Me faltan por ahí 2, Ana Lilia, o alguien más que esté en la pantalla y saquemos la foto. Va. Muy bien, jóvenes, muchas gracias. Que pasen muy buenas noches, que descansen. Hasta luego, profe. Hasta luego a Gracias, todos. buenas noches. Gracias, igualmente. Hasta luego, buenas noches. Mejor el kilo.